10 de la mañana con 30 minutos exactamente estamos en este programa especial Voces Necesarias para Pensar el Territorio que habitamos. Ya estamos en comunicación telefónica, lo decíamos hace unos minutitos nada más, con Pablo Riveros, es el director general de Ordenamiento Territorial de la provincia de Córdoba. Pablo, buenos días, ¿nos escuchás? Sí, los escucho muy bien, muy buenos días, gracias por el llamado. Muchas gracias. Acá estamos, Lucas, Pamela, vamos a compartir esta mañana de rosca, vamos a decirlo así. Bueno, no, aprovechar ahí un poco tu experiencia, recién contábamos un poco el caminito, pero qué mejor que preguntarte a vos acerca de cómo fue la creación de este espacio que hoy está a tu cargo, ¿no? La Dirección General de Ordenamiento Territorial. Si querés contarnos vos cómo se llega a crear este espacio en la provincia de Córdoba. Bueno, mira, cuando asumió la gobernación Martín Yarlora en el 2023, a fines del 2023, yo terminaba de mi periodo como jefe de gobierno, como jefe comunal de Villa Ciudad Parque, que es una localidad que está en el departamento de Calamuchita. El cierre de mi gestión fue medio raro porque a mí me prohíbe, digamos, a través de una medida judicial, una jueza electoral de Córdoba, mi reelección. O sea, yo goberné un solo periodo. Después, bueno, eso será para otro tema. Y bueno, cuando finaliza mi periodo, después de haber ganado las elecciones nuevamente en el pueblo, pero a través de un compañero que es el que venía segundo en la lista, el gobernador ya electo me llama y me dice que quería que trabaje en ambiente por el trabajo que se había hecho en Villa Ciudad Parque, que habíamos estado articulando el desarrollo turístico del lugar, con el cuidado de la naturaleza y el crecimiento de la comunidad, todo eso combinado, a través de un proceso comunitario de gobierno. Y bueno, inmediatamente me comuniqué con quien había asumido el Ministerio de Ambiente de la provincia, que es Victoria Flores. Y bueno, un poco lo que le comenté es que me parecía que la provincia tenía que tener una política pública en cuanto al ordenamiento territorial, porque es la base o la estructura para resolver muchos de los problemas que se dan hoy en la realidad cotidiana no solamente de las sierras de Córdoba, sino también de todo el territorio cordobés. Así que ahí se crea la Dirección General de Ordenamiento Territorial, que está directamente relacionada al Ejecutivo de la ministra, y a partir de ahí, bueno, empezamos ya a trabajar en principio enero del 2024. Pablo, no para replicar tal cual, pero sí las experiencias siempre son interesantes para mirar, para analizar, ¿no? ¿Querés contarnos brevemente esas medidas, esas acciones que pudiste hacer siendo jefe comunal de Villa Ciudad Parque? Bueno, en realidad tendría una lista bastante larga para hablar, pero bueno, yo entiendo un poco que esto tiene que ver también con un eje puesto en el ambiente, en la naturaleza, que es como un poco lo que nos invita y nos convoca a militar y a trabajar fuertemente de todos los ámbitos donde uno pueda estar en ámbitos de toma de decisión, en un contexto muy complicado, que ya no es solamente de un crujido de la tierra o de una crisis ambiental, sino ya estamos en una crisis social y económica muy fuerte también y política. Así que todo esto se ha agravado un poco desde aquel momento. Mirá, nosotros teníamos 4 ejes o 4 pilares fuertes de gobierno, donde de ahí se distribuían todas las políticas públicas de gobierno. Un pueblo ambientalmente sano, socialmente justo, económicamente sustentable y culturalmente diverso. Esos 4 pilares desarrollaron distintas políticas públicas. El pilar, digamos, o el eje ambientalmente sano estuvo basado fundamentalmente en la creación de áreas naturales protegidas municipales, la creación de un polo agroecológico que pueda mostrar otra forma de producir alimentos a nivel local, sin químicos y generando mano de obra, en lugar de producción de oleaginosas o de soja, en un lugar como el nuestro, como las sierras de Córdoba. El cuidado de la cuenca hídrica. Nosotros tenemos acá el río Los Reartes, que es uno de los principales aportantes del dique Los Molinos, y además tenemos toda la costa del dique Los Molinos, así que otro de los temas fuertes también fue
intentar modificar o producir alguna innovación en cuanto al tratamiento de efluentes, porque no hay cloacas, así que desarrollamos una tecnología que hace muchos años existe, que es una tecnología basada en la naturaleza, que es la fitodepuración. Eso lo llevamos a hacer una norma y hoy en Villa Ciudad Parque, ya desde hace unos 4 años, cualquier construcción a través del código de edificación tiene que tener tratamiento secundario, o sea, fitodepuración, además de lo que es el tratamiento primario. Es la primer comuna de Córdoba que implementa ese tipo de tecnologías para el tratamiento de efluentes donde no hay centralización, o sea, donde no hay un sistema centralizado de cloacas, sino que es un sistema descentralizado. Bueno, eso entre una de las políticas más importantes. Bueno, otra de las cosas que también distinguió mucho a Ciudad Parque fue que nosotros desarrollamos una política con el cannabis medicinal. Tenemos un proyecto de I+D, de investigación y desarrollo, junto con la Universidad de Río Cuarto, y tenemos el único y el primer cultivo de cannabis municipal en la provincia de Córdoba, y también ahora ya elaboramos el producto, o sea, ya hicimos toda la trazabilidad entera y ya tenemos un aceite de cannabis que se implementa en un dispositivo de salud pública en el CAPS, que es el Centro de Atención Primaria de la Salud de Villa Ciudad Parque. Uh-huh. Todas experiencias que también apuntan a diversificar la economía, ¿no? Porque decíamos con Lucas al comienzo del programa el paralelismo que hay entre lugares como Villa Ciudad Parque y Merlo, donde el eje principal es el turismo, pero el turismo es un título muy amplio que se puede desarrollar de diversas maneras y que a su vez no deja fuera, digamos, otro tipo de experiencias de producción de alimento y bueno, y esto que vos nombrabas, ¿no? Lo cultural o la producción de cannabis también como otras alternativas a lo que conocemos como el turismo. Sí, mira, nosotros cuando trabajamos ordenamiento territorial nos basamos en 4 dimensiones a tener en cuenta, fundamentalmente cuando se desarrollan los talleres participativos, porque normalmente también muchas veces, y esto que me refiero un poco a lo que decías vos recién en respecto a lo económico, normalmente cuando trabajamos ordenamiento o planificación, se tiende, y más que nada las personas que tienen una particular atención en el ambiente, tienden a pensar el ordenamiento estrictamente desde lo ambiental. Y es una mirada muy sesgada porque evidentemente hay una comunidad que habita el territorio y esa comunidad tiene una forma de producir y de solventarse económicamente que es muy importante para el desarrollo o para el crecimiento social, para una mejor calidad de vida de los que viven y para el empleo, digamos. Ahora, de ninguna manera la actividad económica puede ir en detrimento o en destrucción del principal valor que tiene nuestra región o nuestro territorio, que es la naturaleza. Entonces, sí o sí hay que trabajar en 4 dimensiones. Una dimensión, obviamente, que es la biofísica o la dimensión natural del ambiente. Otra dimensión es la productiva económica. Otra dimensión es la normativa, o sea, la legislación. Y otra dimensión es la cultural, la social, digamos, ¿no? Donde uno no solamente toma en cuenta cuestiones ligadas a la producción o a la economía o al ambiente, sino también a la cultura del lugar y a las cuestiones sociales y también a la infraestructura que existe en el lugar. Así que son 4 dimensiones importantes para trabajar en los procesos de ordenamiento territorial. Abrís un abanico de preguntas. A ver, vamos a ir por partes, porque bueno, como en Merlo estamos transitando un debate sobre el plan de ordenamiento territorial, es una información muy valiosa la que nos estás acercando, la verdad, y bueno, y en ese sentido, preguntarte concretamente, ¿no? Por ejemplo, la dirección que vos coordinás son los encargados responsables de encarar en cada municipio los planes de ordenamiento, ¿o cómo lo trabajan? No, y acá está buena la pregunta porque es aclaratoria. Yo no sé cómo será en San Luis, pero en Córdoba la ley 8102, que es la ley de municipios y comunas, establece que todos los municipios y comunas de la provincia de Córdoba tienen la facultad de ordenar el uso de suelo de su territorio, de su ejido. Ahora bien, ningún municipio ni comuna puede ir en detrimento de ninguna norma o de ninguna legislación provincial. Entonces,
Ahí hay una tensión, digamos, que establece que la provincia tiene que velar por las normas provinciales. En este caso hay dos instrumentos importantes que tiene la provincia de Córdoba desde el ambiente, o que son de aplicación del Ministerio de Ambiente o de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que es la ley 10.208 y la 9814, que es la famosa ley de bosques, ley de ordenamiento territorial de bosque nativo. Esos dos instrumentos son dos instrumentos ordenadores a nivel legislación provincial, pero también los municipios y las comunas pueden ir más allá del cuidado o de los principios mínimos de estas normas. Lo que no pueden es ir a menos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentamos es algo que es necesario, que es trabajar articuladamente la provincia junto a los municipios y comunas en los procesos de planificación territorial. Mirá, nosotros siempre decimos que la dirección es un punto y coma. Para atrás es remediación y saneamiento. ¿Por qué? Porque todo lo que se hizo para atrás, nadie va a venir con una topadora a tirar casas abajo que están hechas en línea de ribera, o situaciones que de hecho hacen muy difícil porque cuando haya una topadora tiene que tirar todo, digamos. Entonces es muy difícil. Entonces lo que hay que tratar de hacer es remediar y sanear, a no ser que haya una situación que infrinja la ley, que ya sea un delito, digamos, donde, bueno, ya ahí la justicia tendrá que aplicar la ley judicial, digamos, ¿no? Ahora, ese punto y coma para atrás nos determina un proceso de remediación y saneamiento. Y para adelante, planificación territorial, porque una vez que se inició este proceso, uno no puede seguir cometiendo los mismos errores que había cometido antes. Entonces, por eso decimos que es un punto y coma esto. Ahora, también hay que tener en cuenta que Córdoba tiene 427 municipios y comunas. Por lo tanto, sería imposible ir municipio por municipio haciendo el ordenamiento territorial. Entonces, la modalidad que encontramos nosotros, y que además nos parece coherente con los procesos de planificación y con la esencia de desde dónde partir, o sea, cuando uno se pregunta, ¿desde dónde parto yo a planificar? Bueno, nosotros entendemos que desde el agua, que el agua es el recurso más importante para la vida y también para la economía y la producción. Entonces, hay que cuidar el agua. Entonces, trabajamos por polígonos de cuenca. Entonces, agarramos una cuenca hídrica o una subcuenca hídrica y trabajamos los procesos por cuenca hídrica, abordándolos de manera regional, abordándolos sobre un mismo sistema ambiental que en la mayoría de los casos incluye trabajar con muchos municipios y comunas, en algunos casos con 15, en algunos casos con 20, en algunos casos con 6, pero es por cuenca, ¿no? Así que esa es la modalidad de trabajo y la unidad de gestión que nosotros nos propusimos para trabajar planificación. Pablo, ¿y con qué actores concretamente hacen este trabajo? ¿Convocan a las universidades? ¿Quiénes son las personas, actores que intervienen en este trabajo? Tienen que intervenir todos los actores del territorio, todos. No puede quedar nadie afuera. Si queda alguien afuera, no va a salir bien el trabajo. O sea, o va a salir de una manera sesgada, digamos, ¿no? Parcializada. Es muy importante que estén los sectores, cuando uno habla de las sierras de Córdoba, que estén los sectores inmobiliarios, que estén los sectores ligados a la promoción del turismo, que estén obviamente los gobiernos locales y distintas áreas de los gobiernos provinciales. Nosotros entendemos que la comunidad es la protagonista de los procesos que se dan en los pueblos, por lo tanto la comunidad organizada tiene que estar. Cuando hablo de la comunidad organizada estoy hablando de los clubes, estoy hablando de las agrupaciones gauchas, estoy hablando de las asociaciones civiles, estoy hablando de las instituciones comunitarias, estoy hablando de todo aquello espacio que organizado en la comunidad hace alguna actividad que tiene que ver con el crecimiento de la comunidad y que le brinda un servicio, digamos, o una oportunidad a esa comunidad en su organización. Y obviamente que también las academias, la universidad también es muy importante que esté, los colegios de profesionales, o sea, el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, el colegio de biólogos, los colegios son muy importantes en esto, los profesionales. El ordenamiento territorial es un instrumento, por definición, es un instrumento técnico-político para la planificación territorial.
Por lo tanto, si es técnico político, tienen que estar los actores políticos y tienen que estar los actores técnicos. Entonces me parece que todos los actores son los que tienen que estar, y quien los debe convocar, obviamente que son los gobiernos locales, quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones y construir normas para el ordenamiento del territorio. Bueno, vas hablando y me voy anotando preguntas. Mientras tanto, te cuento que nos van llegando mensajitos. Silvia, que dice: felicitaciones por romper el discurso de la imposibilidad de la no escucha. Bueno, manda muchos saludos y felicitaciones. Y María Sol Uría dice que también te conoció, que sos un capo, así que bueno, está escuchando. Gracias. Otro vecino de Altos de Piedra Blanca, Trino, que dice que también está escuchando. Gustavo Lataruolo. Pregunta, Gustavo, si hay una metodología participativa en cuanto a si es lo mismo que la participación llegue al inicio, al medio, al final del proceso. Bueno, ¿cómo es eso? A ver, yo te puedo contar un poco cómo lo hacemos nosotros. No hay una fórmula perfecta, porque aparte cada territorio tiene sus propias características, sus propias identidades. Sí hay una historia importante en el ordenamiento territorial, y también esto me parece que es importante decirlo. Argentina tiene una gran capacidad intelectual y práctica en el ordenamiento territorial. El INTA ha desarrollado manuales sobre ordenamiento territorial, rural y urbano. Existen distintas experiencias en el país de ordenamiento territorial, por lo tanto quiero destacar que lo nuestro es una semilla, digamos, en todo eso, y una parte, digamos, ¿no? Entonces eso me parece importante, porque esto no es el kilómetro cero, ¿no? Acá hay una historia por detrás, y uno lo que viene es aportarle en un determinado tiempo y espacio un proceso a esto que es la planificación del territorio para resguardar los bienes comunes y para construir comunidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cuando determinamos la unidad de gestión, que es la cuenca, es convocar a los gobiernos locales, a sus autoridades máximas, a entregarles una guía de trabajo, que es un proceso que va a durar entre 4 y 6 meses, donde se van a trabajar distintos talleres de ordenamiento territorial participativo, donde se van a invitar a distintos conversatorios, a distintas áreas de gobierno que están involucradas por lo general en los procesos de ordenamiento, pero de sus propias especificidades, qué sé yo, por ejemplo, lo que es el APRI en Córdoba, que es la Administración Provincial de Recursos Hídricos, lo que sería áreas naturales protegidas, lo que sería policía ambiental, lo que sería patrimonio arqueológico, el Colegio de Arquitectos para lo que son los conversatorios de urbanismo, la Autoridad de Cuenca, bueno, distintos organismos que nos parecen importantes introducirlo en esos procesos de ordenamiento. Y los talleres, tenemos 2 metodologías. Una que es la tradicional, que es una metodología parecida al FODA, donde lo que hacemos es tratar de generar un proceso de diagnóstico con la comunidad, de igual a igual, todos, gobiernos locales, comunidad, colegios de profesionales, academia, todos en un mismo taller, donde intentamos generar Pablo, un diagnóstico, perdón. y después también una propuesta. Trabajamos mucho con cartografía. La aclaración de Sí. qué es el FODA, para quien no está por ahí en el tema, solamente eso. Bueno, es tratar de ver las fortalezas, las debilidades, las amenazas que tiene un territorio, digamos, ¿no? Cuáles son las fortalezas, cuáles son las amenazas que tiene un territorio, y cuáles son sus características, un diagnóstico territorial acabado. Uno dice FODA porque está acostumbrado al lenguaje, pero en realidad es un diagnóstico, es decir, ¿cómo estamos? Y estamos mal, estamos bien, pero ¿por qué estamos mal? ¿Por qué estamos bien? Y acá estamos bien. La verdad que en este lugar estamos bien, esto nos parece bien, esto es buenísimo, y a esto nos parece mal, y esto no sabemos cómo llegamos, pero estamos así. Bueno, un diagnóstico. Y después trabajamos fuertemente sobre las propuestas. Todo lo hacemos sobre un mapa, trabajamos mucho la cartografía en papel,
porque entendemos que mirarse geoespacialmente es fundamental para entender el territorio. A veces uno entiende el territorio desde donde camina, desde donde anda, como lo ve, y ese conocimiento hay que introducirlo, hay que llevarlo después a un mapa para ver cómo nos vemos todos en ese mapa, ¿no? Cómo vemos el río, cómo vemos el bosque, cómo vemos la ciudad, cómo vemos el tránsito, cómo vemos la conectividad. Entonces, bueno, trabajamos así. Después, en otro sector de la provincia, trabajamos con otra metodología que es muy interesante, que es una cátedra UNESCO de ordenamiento territorial que se llama Plan Base, que es una fórmula o una teoría o una práctica que diseñó un urbanista catalán que se llama Josep Llop, que tiene una cátedra UNESCO, donde firmamos un convenio para desarrollar esa cátedra en distintas regiones de la provincia de Córdoba. Claro, Así que son dos metodologías distintas que utilizamos. Para lo mismo, ¿no? Ahí tenemos una llamada al medio, tenemos. Una metodología que está clara de principio a fin, ¿no? Y que todo ese proceso, ustedes lo van compartiendo. ¿Cuánto tiempo es todo ese proceso que fuiste nombrando con todas estas distintas instancias? Mirá, por ejemplo, la cuenca de embalse de Río Tercero, que es la cuenca que ustedes tienen atrás, del otro lado de la sierra, donde se van a poder encontrar a Yacanto, donde van a poder encontrar a Cañada de Sauce, Río de los Sauces, Luti, que es un poco toda la parte de atrás de ustedes. Eso se llama cuenca de embalse Río Tercero. Para que entiendan la magnitud de esa cuenca termina en el río Paraná. O sea, imagínense que cuando ustedes ven el conflicto del río Paraná y de la hidrovía, aunque les parezca muy rebuscado, tiene una liga total con Calamuchita y con las sierras grandes de los Comechingones. Porque el agua, uno de los aportantes al río Paraná, es el río Carcarañá, que el río Carcarañá nace en el río Talamuchita, que a su vez nace en el Champaquí. Entonces, esa cuenca tiene como aproximadamente unos 17 municipios y comunas y una extensión territorial muy grande que en Córdoba se llaman zonas grises o zonas rurales, que son zonas que no son parte de ningún ejido y dependen de las comunidades regionales o de la provincia. Así que esa cuenca trabajamos casi un año. Después hicimos una cuenca, que es la cuenca San Antonio, donde había 6 municipios y comunas, ahí tardamos unos 4 o 5 meses más o menos. Hay que entender que el ordenamiento territorial es dinámico, claro, no es estático. Entonces, tampoco esto quiere decir que vamos a estar toda la vida discutiendo y hablando sin resolver, ¿no? Pero que uno genera un proceso, lo compartimenta de un principio al final y toma una decisión. Y después, bueno, ese proceso tiene que tomar decisiones por lo menos para los próximos 20, 30 años para entender hacia dónde va. Después seguramente las propias dinámicas, los propios comportamientos ambientales y las dinámicas, digamos, de cada comunidad van sugiriendo o demandando algunas cuestiones pero por lo menos uno tiene un horizonte y una hoja de ruta. Pablo, como para entender el final de este proceso, ¿eso termina después? ¿Se acompaña a cada municipio? Porque finalmente los que generan la normativa son o los municipios individualmente o la provincia. ¿Se acompaña a cada municipio a que de acuerdo a todo esto que se habló en toda la cuenca, cada uno haga su normativa de ordenamiento? ¿Cómo termina ese proceso? Bueno, entiendo la pregunta porque me imagino que ustedes, están tratando de ver cómo llegar a un lugar que están anhelando y esperando que se dé, que es resolver los problemas fundamentales que están teniendo y que están viendo que se están pasando en Merlo, que, bueno, yo particularmente conozco Merlo desde hace muchos años que voy ahí, entonces entiendo un poco, he visto a otro Merlo, distinto, digamos, de lo que es el Merlo de hoy. Lo vi, digamos, yo siempre pongo el ejemplo del Merlo sin casino y con casino, digamos, ¿no? Para mí fue un Merlo con casino y otro sin casino. Yo conozco el Merlo sin casino y conozco el Merlo con casino. No, pobre el casino, por ahí a lo mejor a mucha gente le trae virtudes económicas, yo no quiero ir en contra de nada, sino que quiero decir que conocí los dos Merlos, digamos, y para mí eso fue un punto de inflexión.
Pero a donde va la pregunta es la siguiente. A ver, yo te voy a poner algunos ejemplos para ser práctico y no andar con mucho revoleo intelectual, digamos. En la cuenca de los Molinos, por ejemplo, o en la subcuenca de los Molinos, que para que ustedes se den una idea, es de al otro lado de las sierras a la altura de Los Hornillos, Las Rabonas, más o menos, para el otro lado. Nosotros tenemos ahí uno de los espejos de agua más grandes de la provincia, que es el dique Los Molinos, que es el tercero más grande. Y en ese lugar, cuando finalizó el proceso de ordenamiento, las 6 comunas que integran esa subcuenca legislaron con respecto al tratamiento de efluentes, porque fue el principal tema que salió como problemática socioambiental. Entonces hubo una legislación donde en sus códigos de edificación se introdujo esta legislación que yo te hablaba al principio, que veníamos trabajando en Villa Ciudad Parque. Así que eso fue como una de las cosas que sucedió. Después lo que hacemos nosotros cuando finaliza el proceso es generar un documento final de tapa dura. Digo de tapa dura porque es un cuaderno bastante formal, digamos, que deja una experiencia de 4 o 5 meses, los Molinos fueron 6 aproximadamente, que la deja dentro del gobierno de la provincia y se la deja a cada municipio y a la comunidad, como una información pública de lo que fue ese proceso en determinado tiempo y espacio, en determinado año y en determinado territorio, donde genera un diagnóstico en ese momento, una foto del territorio, una foto importante del territorio y una proyección hacia dónde ir. Entonces, los municipios y comunas tienen una herramienta para poder construir su hoja de ruta en relación a algunas cuestiones que son importantes. Ahí hay algunas cosas que puede solucionar el gobierno local, como por ejemplo lo que te acabo de decir, que es una introducción o una modificación al código de edificación, que no solamente es en el tratamiento de efluentes, sino que también a veces se da también en el FOS y en el FOT, que es el factor de ocupación de suelo, digamos. Esto sí es un término bastante ligado a la arquitectura o la ingeniería. Y también creamos algunos otros factores, que es por ejemplo el factor de bosque nativo, que es, además de evaluar en el código de edificación cuál es el factor de ocupación de suelo, digamos, que es el FOS, también en algunos lugares hemos introducido el factor de bosque nativo y el factor de correntías, o sea, cuál es la correntía del terreno o de la unidad donde se quiere construir. Entonces, bueno, vamos trabajando en esas cosas. Por lo general, cuando terminan los procesos, queda una mesa técnica donde se trabaja este documento final con los equipos técnicos de los gobiernos locales y la provincia. Hay algunos proyectos que obviamente demandan de recursos económicos, que los municipios y comunas no están con posibilidad de hacerlo, entonces se trabajan con la provincia. Y después en otros lugares, en otra región, por ejemplo en la región de San Roque, famoso San Roque, Carlos Paz, en esa región que le integran 19 municipios y comunas, nosotros la compartimentamos en 3 subcuencas para no trabajar los 19 juntos, y ahí estamos elaborando, una vez terminado el proceso, ahí estamos en este momento con 2 procesos finalizados y 1 en marcha, y en los 2 finalizados estamos trabajando un mapa de restricciones ambientales. Este mapa tiene una serie de criterios, muchos de los que tiene la ley de bosque, pero otros que no tienen la ley de bosque, y entonces determina a través de un mapa con muy buena definición cuáles son las restricciones ambientales que tiene que tener un determinado punto que uno elija en ese territorio. Entonces, si uno elige un punto, para poner un ejemplo, esto deberíamos verlo con un mapa, un punto que está en la naciente de la cuenca, seguramente la restricción es violeta, vamos a ponerle a violeta el nivel más alto de restricción, y si uno pone un punto en la zona urbanizada, donde uno tiene una carnicería, una verdulería, a la vuelta un kiosco, unas cabañas, tiene recolección de residuos, a lo mejor pasa de la red de agua, pero hay un mallín, porque es la Sierra de Córdoba, hay un mallín, o pasa un curso de agua que a lo mejor no tiene agua, pero cuando llueve agua, el nivel de restricción va a ser mucho menor al que decíamos de violeta, de allá arriba del naciente de la cuenca, pero va a tener un nivel de restricción también, porque evidentemente, más allá de encontrarse en zona urbana,
se encuentra atravesado por un curso de agua, por una topografía de nivel de más del 2%, o bueno, alguna otra característica ambiental que determine una determinada restricción. 11 de la mañana con 7 minutitos. Seguimos esperando que lleguen los criollitos, Lucas. Le contamos a la gente que recién se prende que estamos por esta radio Identia Comunitaria, en este programa especial, para pensar, para debatir, para reflexionar y traer nuevos elementos, ¿no?, a este debate de lo que viene sucediendo ya hace un tiempo, que es el debate del plan de ordenamiento territorial acá en la Villa de Merlo. Llegan muchos mensajitos, la gente está enganchada, anda con ganas de saber también, y estamos hablando, seguimos en comunicación telefónica con Pablo Riveros, que él es el director general de ordenamiento territorial de la provincia de Córdoba. Pablo, ¿nos seguís escuchando? ¿Andás por ahí? Sí, por supuesto, acá estoy. Pusimos un tema de un cantautor cordobés, ¿viste? José Luis Aguirre, que tiene un grande. Temazos tremendos, y bueno, ahí estábamos escuchando La Sin Tierra. Sí, vecino de ustedes, porque vive ahí en Tras la Sierra. Exactamente, claro. Y tiene unos temas que, bueno, hacen todo el recorrido, ¿no?, de acá, de cada uno de los pueblitos de Córdoba, y llega porque estamos unidos, somos parte del mismo territorio, Tras la Sierra y toda esta costa de los Comechingones, así que bueno, elegimos al José Luis. Y también como cortina estamos escuchando a Rubén, el Tatita Gallardo, con este tema que le hace el himno a Piedra Blanca, ¿no? Conocidísimo. Dijo doña Margarita. Bien. Bueno, decíamos antes de irnos ahí al cortecito musical que venía todo muy lindo, muy armonioso, la comunidad organizada, y que nos queríamos meter un poco en eso, en por ahí los obstáculos que aparecen en todos estos procesos de ordenamiento, también lo que tiene que ver con las asimetrías de poder que también existen en los territorios, digamos, y las diferencias de intereses también. Entonces, si nos podés contar por ahí un poco eso, obstáculos, dificultades que se encuentran en los procesos. Bueno, el ordenamiento territorial, si no se da en un marco de tensiones, es porque estamos hablando entre gente que piensa lo mismo. Entonces, la tensión es parte del ordenamiento, porque cuando uno planifica un territorio, lo primero que aparece o que sale a flote es las tensiones de intereses, y obviamente que en esto está involucrado no solamente la cuestión cultural, que también es un tema, sino también las cuestiones socioeconómicas, digamos, ¿no? No es lo mismo hacer un ordenamiento territorial en el noroeste de Córdoba, en una zona ganadera que tiene mucho bosque nativo ligado allá al límite con Santiago del Estero, en la zona de lo que es Mar Chiquita hacia el norte, como tampoco es lo mismo hacer un ordenamiento territorial en Belville o en Marco Juárez o en Río Cuarto, donde la producción de oleaginosas, soja, maíz, trigo, sorgo, determina casi la totalidad del ordenamiento del lugar, con un conflicto muy grande con las fumigaciones con agrotóxicos, como no es lo mismo hacer un ordenamiento territorial en la zona serrana de la provincia de Córdoba, que la podemos delimitar desde Alpa Corral, que es ahí donde nace, en la Sierra de los Comechingones, pero del lado de Córdoba, hacia Cruz del Eje, digamos, ¿no? Todo ese cordón serrano. Son todos lugares distintos, geográficos, geopolíticos distintos, con características distintas. Entonces, las tensiones son distintas también, pero en todos hay tensiones, en todos los lugares. Y bueno, eso es justamente el ordenamiento territorial, es un proceso de acuerdos, de consensos, donde evidentemente uno tiene que llegar a esos acuerdos y esos consensos, porque si no hay una parte que queda fuera de la planificación del territorio, y cuando una parte queda fuera de la planificación del territorio, está dejando afuera una parte que seguramente esté ligada a lo cultural, a lo económico, que esté ligado a lo social, y eso va a traer conflictos por algún lado o por otro. Así que siempre hay que tratar de buscar acuerdos y consensos. Y eso es lo más difícil, no en el proceso de ordenamiento, en la vida.
Entonces, ahí hay un gran desafío y ahí me parece que es muy importante el rol que tiene que cumplir el Estado, digamos, como ordenador del territorio, entendiendo que tiene que velar por los intereses comunes de la comunidad y no por intereses particulares. Porque si no, no hay otro instrumento, digamos, que haya para ordenar el territorio, porque puede venir una academia, puede venir una cátedra, puede venir una carrera, digamos, a generar un proceso, pero al fin y al cabo quienes terminan legislando, quienes terminan ejecutando, digamos, la política pública son los gobiernos locales. Entonces el Estado tiene que ser el ordenador del territorio, tiene que velar por el bien común, la comunidad tiene que ser la protagonista de ese proceso y la naturaleza tiene que ser el escenario donde se desarrolla toda esa conflictividad, digamos, o esas tensiones. Entonces esos tres elementos son claves para mí, para entenderlo. Cuando desaparece el Estado, se empiezan a hacer mucho más claras esas asimetrías de poder, digamos, ¿no? Entonces el Estado tiene que generar ahí un proceso de equilibrio y de ordenamiento. Bueno, y bueno, ahí seguramente alguna persona dirá, bueno, pero el Estado acá lo gobierna tal persona que es dueño de tal lugar, que es tal, bueno, o sea, ahí es donde ya empiezan a surgir particularidades, digamos. Yo estoy siendo muy al conceptualmente como debería ser, digamos, ¿no? Después, cada realidad es distinta. Y metiste ahí el dedo en la es el gran tema, ¿no? Que bueno, es el Estado que deseamos y el Estado que tenemos, ¿no? O los gobiernos que tenemos. Y ahí creo que los niveles de conflictividad pueden aumentar o disminuir en base al gobierno que esté. Pero fundamental esto que vos remarcás, porque si no hay un Estado que esté mediando de alguna manera estas tensiones, se hace complejo y ahí es donde empieza a jugarse otro rol de parte de la comunidad, ¿no? Cuando ese Estado... A ver, pongamos ejemplos. ¿Qué sería lo ideal? Por ejemplo, voy a ser muy, muy guarango en el ejemplo, ¿no? Pero que Bayer convoque a un ordenamiento territorial participativo, convoca a Bayer, digamos, ¿no? O Monsanto. O convoca a un ordenamiento territorial el centro de comercio. O convoca a un ordenamiento territorial la asamblea por el agua, digamos, ¿no? Bueno, son todas partes de un lugar. Es muy probable que lo puedan hacer en función de construir procesos organizativos y de generar una implementación de una política o de una mirada sobre el territorio. Pero después, las definiciones que saque Bayer, que saque el centro de comercio, que saque la asamblea por el agua, ¿quién la va a implementar? O sea, si no tiene el ámbito orgánico, digamos, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que el gobierno local convoque a un proceso, digo, no solamente estoy hablando de Merlo, no estoy hablando en términos generales. Sí. Convoca un proceso de ordenamiento y de planificación y que abra un espacio para justamente participar los distintos sectores. Y esa participación le va a ser yo siempre hablo con los intendentes, porque aparte, ¿qué pasa? Yo fui intendente, entonces yo conozco también un poco cómo se piensa desde ahí, cuáles son los miedos, los temores, las fortalezas. Entonces, ¿qué sucede? Para mí es un proceso muy rico para un intendente eso. Si el intendente se para por encima de ese proceso, cuando me refiero por encima no estoy diciendo que, o sea, quiero decir, si se para como interlocutor de la comunidad, me parece que es un proceso muy rico para escuchar lo que piensa cada sector y también le facilita mucho el ordenamiento porque empieza a encontrar interlocutores. A veces es muy difícil cuando vos tenés libres pensadores de cualquier forma de pensar y tenés que andar hablando con 150.000 millones de personas que te dicen 150.000 cosas distintas. En cambio, cuando vos tenés los sectores de la comunidad organizada, bueno, empezás a encontrar interlocutores que facilitan mucho más el proceso, por lo menos para llegar a un acuerdo, ¿no? No estoy diciendo para llegar a la solución de todos los conflictos que tiene una comunidad que evidentemente se dan a partir justamente de la vida que se produce en esa comunidad, digamos, ¿no? Pero claro, sí hay que llegar a acuerdos y consensos sobre cuestiones generales, digamos, ¿no? Bueno, la comunidad va a crecer hasta acá, no puede seguir creciendo hacia más allá.
sí o sí tenemos que preservar la fuente de agua, la economía del pueblo es esta, la orientación del pueblo es esta, son estos los sectores económicos que hay, acuerdos generales que después, bueno, se van traduciendo en normativas particulares. Sí. Y las tensiones existen, no hay que tenerle miedo a las tensiones. Sí, sí, lógicamente. Un poco el quid de la cuestión también es cuando los actores son tan dispares, ¿no? Porque, bueno, cuando vemos sectores concentrados de la economía versus el taller en el barrio, por llamarlo de una manera, entonces gran parte de los vecinos tienen muy claro que acá lo que hay que cuidar es la naturaleza y que hay que ordenar el territorio en base a algo fundamental que vos decías hace unos minutitos atrás, que es primero pensar, saber cuánta agua tenemos, de cuánta agua disponemos. Acá la responsable de la distribución del agua es la cooperativa de agua y viene diciendo desde el comienzo, no sabemos con cuánta agua contamos, entonces ¿cómo podemos pensar en densificar y habilitar mayor cantidad de loteos si no desconocemos qué cantidad hay de ese recurso, ¿no? Entonces, se hace un poco complejo cuando es tan dispar esa discusión entre actores con peso político tan asimétrico, ¿no? Bueno, a ver, Pamela, yo acá quiero hacer un paréntesis. Me voy a correr un poquitito de mi función pública y, bueno, me voy a tener que poner en un lugar donde... Porque, bueno, todos tenemos subjetividades, ¿no? Yo también soy un militante. No fui intendente porque no me gusta la política, sino que fui intendente porque me apasiona la política y además hace 21 años que soy parte de una organización comunitaria que se llama Semilla del Sur. A ver, nosotros, y acá por eso digo nosotros y por eso abro este paréntesis y en algún momento lo cierro, quienes formamos parte de organizaciones del territorio tenemos un gran desafío que es la organización. Si nosotros tenemos una organización dispersa, fragmentada, que no tiene una capacidad de interpelación en la comunidad, y va a ser mucho más difícil, sin lugar a dudas. Por eso también los distintos sectores económicos se organizan en entidades. La sociedad rural seguramente tenga muchas diferencias entre algunos productores, tanto de cantidad de hectáreas como de producción, como de miradas. Ahora, cuando la sociedad rural interpela al poder político, lo interpela de conjunto. Entonces, ahí hay que mirarse hacia adentro, no hacia afuera. Y cierro el paréntesis. Muy bien. Bueno, aprovecho ese cierre porque te cuento que hay varios mensajitos. Uno de un vecino de Altos de Piedra Blanca que dice: ¿en qué momento van a convocar a los vecinos? Pusieron un cartel de zona de conservación, zona roja, y el municipio no viene a buscar ni la basura. El municipio de La Paz estamos hablando. No sé si manejás puntualmente ese tema. Mirá, si hay un cartel que dice zona de conservación de bosque, no debería haber ninguna urbanización. Ok, hay ahí ya una contradicción. Sí, hay una contradicción ahí. Sí. Porque la ley de bosque es muy clara. Las zonas rojas de bosque no permiten el cambio de uso de suelo. Bueno, como para pensar. ¿Y eso va vinculado? No, con esto no estoy diciendo que el municipio no deba cumplir con el deber de la recolección de residuos, que es un deber de los municipios y comunas en Córdoba. Lo que sí te puedo decir que existe una contradicción importante ahí y además una conflictividad muy grande con respecto a la ley de bosques y las sierras de Córdoba. Porque la ley es muy clara y dice que en las zonas rojas y amarillas no puede haber cambio de uso de suelo. Bien, bien. Como para tener en cuenta, y esto va vinculado al segundo mensajito, que dice: muy claro y esclarecedor, ¿podrá venir a un taller a Merlo con todos los vecinos que venimos trabajando el tema? Por favor, pongan fecha. Bueno. Poné la fecha. Poné la fecha, claro. No, primero hay que decir que yo soy funcionario de la provincia de Córdoba, por lo tanto, en el marco institucional no tengo ningún inconveniente en ir. Nos podemos poner en contacto con autoridades del gobierno local, del Consejo Deliberante,
yo no tengo ningún inconveniente en participar de un proceso, ir a contar un poco la experiencia nuestra y bueno, después obviamente que son ustedes quienes viven en el territorio los que tienen que tomar las decisiones y empezar a trabajar, digamos, ¿no? Pero no tengo ningún inconveniente, pero soy funcionario de la provincia de Córdoba, entonces también es importante respetar institucionalmente ese proceso, así que bueno, Claro. pero no tengo ningún inconveniente. Entonces, si se abren los canales, los puentes, estamos abiertos a compartir experiencia. Ojalá, ¿no? En ese marco también de compartir experiencia con todo el cúmulo de todo el trabajo que ustedes vienen realizando en una provincia que no es, o sea, que primero son vecinos nuestros, los conocemos, hay muchas similitudes y es una provincia muy importante, así que sería muy interesante conocer con más detalle, porque bueno, acá estamos en el marco de un programa de radio, van a quedar un montón de cosas por fuera, tal vez de manera presencial las autoridades inclusive se puedan sacar algunas dudas, ¿no? Porque hay temas específicos que estaría buenísimo desarrollar, temas que tienen que ver con cuestiones legales también, con interposición de intereses concretos entre la propiedad privada y los bienes comunes, que todavía no se han resuelto acá en la Villa de Merlo y que sería importante poder abordarlo. Sí, que hay muchos casos de hechos consumados, como el que mencionábamos de Alto de Piedra Blanca. Así, bueno, ya sé, de alguna manera, autorizados o no autorizados, hay construcciones, entonces se sigue vendiendo en esa zona porque ya hay construcciones. Entonces, bueno, un montón de cuestiones de lo que, como vos decías, nos decías en el corte, microconflictos, pero que hablan de la falta de una mirada más global que permita ordenar todos esos microconflictos que después tendrán sus particularidades en un marco más general y una mirada más integral. Sí, mirá, yo conozco la zona limítrofe, de hecho hay un barrio que para mí es el lugar donde recién mandaron el mensaje, que para entrar a ese barrio de La Paz, Córdoba, hay que entrar a Merlo. Claro. O sea, es estas cosas que nos unen entre las provincias. El límite es un río, que también tiene un conflicto, porque también es un depósito final o destino final de poda, de residuos de poda, así que también hay un conflicto ahí, también hay un conflicto con el agua. He podido observar también una situación con respecto a las conexiones eléctricas muy informales también, muy informales. Uh-huh. Conexiones eléctricas que se dan desde la cooperativa de Merlo hacia los barrios de La Paz, cruzan el río con palos, o sea, realmente hay situaciones para mí hasta peligrosas, inclusive, que bueno, que para mí habría que ordenarlas. Yo no estoy diciendo que no brinden el servicio, pero me parece que hay formas y formas de hacerlo. Y bueno, y si es más cerca que lo brinde la cooperativa de Merlo, no está bien, pero hay que charlarlo entre las dos provincias o entre los dos municipios y hacerlo de manera adecuada, porque justamente se trata de ordenar el territorio, digamos, ¿no? Claro. Pablo, te leo algunos mensajitos más. Bueno, me aclaran acá que el cartel lo pusieron hace 3 meses y acá hay personas viviendo ancestralmente, desde siempre. Por bueno, eso... pero pará, Sí. porque eso es importante, es importante. La ley de bosques en la provincia de Córdoba fue aprobada en el año 2010. Uh-huh. Por lo tanto, la preexistencia en ese lugar está totalmente legitimada, habilitada e inclusive está legitimada por la ley misma. El artículo 5 dice que, bueno, donde hubo un cambio de uso de suelo con anterioridad, digamos, y además habla de las comunidades campesinas, indígenas. Entonces, la ley es muy clara, digamos, en ese sentido. Bien. Bueno, las personas que viven ancestralmente, recién utilizaron la palabra ancestral, una uh-huh. palabra que habría que nombrarla más y habría que contraponerla a la inteligencia artificial, habría que anteponer la inteligencia ancestral. Bueno, estás abriendo nuevos debates, quiero decir, ¿eh? La ancestralidad no está impactada por la ley de bosques. Bien. Si esa fue la pregunta.
Clarísimo. Más mensajitos que te quiero leer. Excelente programa, tan necesario. Gracias, Identidad Comunitaria. Qué llamativo y humanamente empobrecedor que el municipio de Merlo contrate consultoras privadas que ni siquiera son del territorio cuando hay tanta capacidad técnica, académica, política y popular como se está demostrando en esta entrevista. Gracias por darle voz a lo que es tan necesario escuchar y conocer, Vero. Bueno, varios mensajitos, ¿no? El director de Ordenamiento Territorial de Córdoba plantea claramente que no hay ordenamiento posible sin consenso. O sea, en Merlo armaron un código de ordenamiento territorial a medida de un fallo legal y de los intereses de un solo sector. ¿Ese código va a tener licencia social? Bueno, mensajes de oyentes que van llegando. Has despertado mucha inquietud, así que más que necesario va a ser tu visita, ¿no? De manera presencial. Siguen llegando mensajitos, pero quería volver un poco a una idea que claramente vos fuiste compartiendo durante toda la entrevista, pero vuelvo con esto que mencionabas, que es los planes de ordenamiento son técnicos y políticos. Lo traigo a colación porque, bueno, en declaraciones de algunos funcionarios del oficialismo, una manera de no validar algunas opiniones tienen que ver con que, bueno, eso es porque es político o está haciendo política, ¿no? Como para no tener en cuenta esas opiniones que a veces van como en sentido contrario de lo que está proponiendo el oficialismo municipal. ¿Cuál es tu reflexión acerca de la necesidad de que un plan de ordenamiento sea técnico-político? Yo creo que está bien, porque muchas veces los profesionales que se forman para justamente producir conocimientos son necesarios para poder ordenar el territorio. Esto que decías vos, por ejemplo, vamos a suponer, la ciencia... tanto las formales como las fácticas, digamos, son muy importantes en estos procesos, digamos, ¿no? Esto que hablabas de la cooperativa, digo, ahí habría que hablar con un hidrogeólogo, y acá está la parte técnica del ordenamiento, habría que hablar con un hidrogeólogo para ver cuál es la capacidad hídrica que tiene morfológicamente la zona. Entonces, un estudio morfológico del lugar sería importante, y eso lo hace un hidrogeólogo. Nosotros trabajamos con hidrogeólogos. Y después, eso te lo digo como ejemplo en la parte técnica del ordenamiento. Sin lugar a dudas que si los procesos, por ejemplo, las coordinadoras nuestras de los procesos de ordenamiento son licenciada en Trabajo Social, licenciada en Ciencias Políticas, otra compañera que es urbanista, arquitecta, o sea, son técnicas, digamos, ¿no? Pero tienen claro que los procesos son políticos, porque las decisiones terminan siendo políticas, porque los procesos de participación, para que la gente participe, es una decisión política. O sea, no hay que ser ni antropólogo, ni arquitecto, ni ingeniero para llamar a un proceso participativo. Y tampoco hay que ser antropólogo o ingeniero para ser intendente, ni abogado. Entonces, esa es mi definición. Espectacular. Bueno, poné la fecha, sería la conclusión. Nos queda... Bueno, esperemos esperemos ganar el Mundial, y con la alegría de ganar el Mundial nos vamos para Merlo cuando termine todo. Eso abrís otro debate, te digo acá. No hay ningún debate posible, Raquel. No hay ningún debate posible. Lo vas a perder. No, ahí la parte política yo ahí del Mundial. O sea... ¿Vos querés que A ver, el otro día leía una historieta de Tute que decía, ahí estaban dos muchachos en un bar y decía uno, quiero ver a los jugadores opinar sobre lo que pasa fuera de la cancha, y el otro le decía, yo quiero que hagan goles. Y yo comenté y dije, yo quiero que hagan las dos cosas. Bien, bueno, vení. Que hagan goles y que hablen de afuera, ¿viste? Por eso me quedo con Lisandro Martínez, que por lo general siempre hace algunos comentarios interesantes. Claro, tal cual. Ese es nuestro debate acá con Lucas Freire. Pero igual si solo hacen goles, vamos a festejar igual. Lucas, la de los goles. Como amante del fútbol y como jugador de fútbol, yo juego en la Liga de Río Tercero, en el equipo de mi pueblo, del senior, obviamente.
ya estoy para super senior casi, pero bueno, juego en senior y soy un amante del fútbol y la verdad que estoy disfrutando mucho el Mundial, con toda como los procesos de ordenamiento, con muchas tensiones, pero bueno, pero disfrutándolo. Pablo, Sí. tienen todas las cámaras del mundo, ¿no? Tenés tu momento, tus 5 minutos ahí con todas las cámaras del mundo. Algo tenés que decir. Dale. Sí, No, sí. no sos apolítico cuando entras de la mano con Trump. No, por Con eso esto me valoro estoy mucho al ganando técnico de muchos Egipto. enemigos. Exactamente, bien. Por eso valoro mucho al técnico de Egipto, que con mucha audacia no solamente habló, sino que también salió con una bandera. Sí. Y bueno, me parece que con toda la rivalidad que tenemos, Mbappé también es una persona que siempre ¿Qué dice? tiene declaraciones interesantes. Hace muy poco dijo que no iba a estar preso de la demanda de las notas y de todo eso. Y bueno, y después también algunos otros deslices interesantes de Bielsa. Bueno, son cosas del fútbol, el fútbol no deja de ser un territorio en disputa, ¿eh? Así Exactamente. que Como si el fútbol no tuviera nada que ver con la política. Escúchame acá. no, por eso. Pero también es un territorio en disputa y la verdad que a nivel cultural estamos bastante derrotados en muchos aspectos. Pero bueno, eso Sí. es para otra charla. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.